Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a Amigas No Rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con mi amiga Mar. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre aprendizajes de la amistad. Pero antes de entrar de lleno al tema, queremos invitarlas a seguir las redes sociales de Violeta Radio y también recordarles que pueden escuchar todas nuestras emisiones en el canal de CIMAC Radio de Spotify y que a través del Instagram de Amigas No Rivales vamos dando aviso de cuando estos programas ya están disponibles para que no se pierdan ninguno. Ahora sí, arrancamos con el tema. Decidimos hablar de los aprendizajes en la amistad o de la amistad para hacer como un recuento de todo aquello de todas aquellas lecciones de vida, aprendizajes, pues como, no sé, experiencias que nos han dejado las amigas y que es importante reconocer y valorar, pero creo que no solo en positivo, ¿verdad? O sea, también creemos que, vamos a aclarar algo. No es que creamos que son nuestras maestras de vida aquellas personas que nos dañan, no, por supuesto que no. Y de las situaciones dolorosas no necesariamente tenemos que aprender algo. A veces solo suceden y una ya hace bastante con sobrevivirlas. Pero sí que creemos que dentro de la amistad entre mujeres, pues hemos aprendido mucho. Y más en los últimos años donde la conciencia feminista ha estado presente y podemos reflexionar desde ahí las experiencias compartidas. Entonces, pues consideramos él y yo que tenemos aprendizajes positivos y otros no tantos, pero que de todas formas son útiles para el momento de vida en el que estamos. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Cel, compártenos algún aprendizaje que hayas obtenido a partir de la experiencia amistosa, positivo o negativo. Bueno, no tan positivo, podemos decir, ¿no? Para que no suene tan feo. Pensaba justo que a lo mejor, como ese aprendizaje, tal vez todos los aprendizajes son algo bueno, algo positivo en nuestra vida, pero que hay aprendizajes que vienen de situaciones a lo mejor no tan positivas, ¿no? Y que, como dices, no necesariamente de todas las situaciones dañinas tenemos que aprender algo, pero a lo mejor nos ha pasado que sí, y que viene de una situación, de algún conflicto o incluso de alguna ruptura, ¿no? Sí. Pero el aprendizaje en sí es positivo. Entonces, pues creo que el aprendizaje más significativo que me han enseñado mis amigas, ¿no? Y que bueno, creo que ha sido un trabajo también personal importante, ha sido que me han demostrado con su cariño, con sus acciones, con su amistad, que sí que es posible hablar de ser familia, pues, ¿no? No quisiera como dejarlo en un sentido muy trillado de los amigos son familia, los amigos son la familia que se elige, porque creo que a veces se ha hablado como mucho desde el cliché, ¿no? O sea, creo que es cierto, pero a veces creo que se ha trivializado un poco. Y para mí personalmente ha sido un aprendizaje que ellas me han enseñado desde su amor, como digo, pero que también he aprendido pues de una manera tal vez un poco dolorosa, ¿no? Con ciertas experiencias de vida. Porque justo creo que algo que me ha acechado en mi vida ha sido como esta amenaza de sentirme muy sola, ¿no? Por no tener a lo mejor como muchas personas que son familia desde el apellido, desde la sangre, ¿no?
Entonces, eso como que me ha cruzado mucho y ha sido un trabajo personal muy grande de poder decir, es que sí tengo personas que me quieren, ¿no? Y que me cuidan y que me han demostrado que hacen esa función que culturalmente o socialmente le hemos atribuido solo a la familia, ¿no? Que es como estar en estos momentos de felicidad o en estos momentos difíciles, ¿no? O en el día a día incluso, que es algo que solo a veces le solemos dar a la familia nada más, ¿no? Y bueno, lo hablábamos en la emisión pasada justo con la jerarquización. Entonces, creo que yo una de las grandes cosas que he aprendido gracias a mis amigas es que sí que es posible construir esas otras formas de ser familia, ¿no? Y por eso digo que no quiero trivializarlo, porque no solo quiero decir, sí, son mi familia, ¿no? Sino que es una práctica. Es una práctica y también creo que es como un trabajo personal de tratar de salirse, ¿no? Como de ese sistema que se mete en lo más profundo de nuestros seres y de nuestras relaciones para poder decir, no solo la familia se ve de esa forma, ¿no? También se ve de esta otra, también se ve con el mensaje de mi amiga, con el estar ahí cuando hay cuestiones de salud, cuando hay cuestiones de trabajo, cuando estos momentos súper dolorosos. Entonces, creo que ese es el aprendizaje que mis amigas me han ayudado a aprender. No diría que solamente es de ellas, sino que siento que ha sido como un aprendizaje de vida en el que mis amigas han tenido un lugar así pilar para ese aprendizaje que he tenido. Uno muy positivo, creo, ¿no? Te digo que viene como tal vez como de ciertas situaciones un poco dolorosas, pero también, o sea, muy, muy amoroso también de su parte. Entonces creo que para empezar, eso. ¿Tú qué tal? Bueno, primero me identifico con este aprendizaje y que además creo que está muy popularizado, como ya decías, y que hasta le llamamos la familia elegida, ¿no? A estas amistades, a estas amigas que están cerca, que no llevan nuestra sangre, nuestro apellido, pero que conforman nuestra familia allá donde hayamos decidido pues establecernos. Entonces eso, como desde hace mucho tiempo vivo fuera de mi ciudad natal, creo que también las amigas han demostrado ser familia, o sea, bueno, como que han materializado ese dicho. Y creo que otro aprendizaje importante y que sí creo que viene de la mano de mis amigas y que ha sido reciente en términos de encarnar este conocimiento, tiene que ver con que la amistad es amor. O sea, me parece que hasta hace muy poco pude aprender así toda yo que sí, que la amistad realmente es amor y que está bien desjerarquizar y poner en práctica ciertas dinámicas como decir te amo, como empezar a valorar los vínculos con las amigas desde esta noción de ellas también son mis amoras, ¿no? Y como que eso me llevó a pensar cómo he valorado y cómo me he comportado y qué dinámicas he desarrollado con las personas que he amado o con las que creo amar, y a partir de eso pues traer ciertas dinámicas a los vínculos amistosos. Entonces creo que eso sería uno de los aprendizajes también pues lindos, ¿no? Valiosos. Yo creo que, como dices, todos son valiosos y todos pueden ser positivos, aunque deriven de relaciones, de situaciones no tan encantadoras. Y otro en el que estaba pensando es en lo rico que es la queja. O sea, como esta queja colectiva creo que también ha sido de un aprendizaje de los últimos 7, 8 años. Cómo el quejarnos está bien, cómo sí tenemos un espacio para quejarnos, cómo el quejarnos es válido y puede ser gozoso, y cómo esa queja puede derivar en transformar alguna situación de nuestra vida o en poner ciertos límites, o sea, como en tomar decisiones que no solo se queden en la queja, pero que sí inicia con ella y con esta queja compartida con otras amigas. No sé si a ti también, si te identificas con alguno de esos dos.
Sí, creo que con ambos, definitivamente. También creo que es algo muy reciente esta parte de concebir la amistad como amor, ¿no? O sea, y quitar ya esa idea, ¿no? De que una cosa es el amor. Porque claro, una cosa es el amor romántico que siempre nos enseñaron además a priorizar y a buscar y a cuidar y en todo. Entonces también creo que es algo como muy reciente. También muy de la mano del feminismo, ¿no? Por supuesto, en esta parte de revolucionar las relaciones con las mujeres, por supuesto con mis amigas. Y sí creo que ha sido muy valioso. Además, como que creo que en mi proceso conocer a otras mujeres que también coinciden en ello. Porque también creo que puede pasar que a veces una aprende algo en la vida y luego tienes amistades que no comparten eso y entonces pues bueno, ahí viene como tal vez como alguna pues distancia, ¿no? Precisamente porque eso para mí ahora pues sí, mis amigas creo que son algo muy, muy primordial y cada vez trato más, ¿no? De hacerlo más tangible en la vida porque como decíamos también en la emisión pasada, pues no es fácil poder aterrizar muchas de estas cosas que problematizamos, pero definitivamente me identifico con esa parte, ¿no? Como y que tiene también que ver con toda esta problematización de la familia que yo he hecho, ¿no? O sea, también tiene que ver con ello. Y la queja, claro, también, sobre todo creo que he aprendido a disfrutar quejarme, ¿no? O sea, que es muy placentero, lo hablábamos también en el programa de los placeres. Pero como bien dices, ¿no? También el poder potenciar esa queja y que se vuelva, ¿no? En una acción que al final nos permita sentirnos pues con agencia para atender tal queja, ¿no? Eso también me parece muy importante. Por supuesto, siempre que se comparte con otras, esa visión cuando te regresa, ¿no? Ya desde la experiencia de tu amiga, también es vivirlo de una manera diferente, ¿no? Que estar como rumeando contigo misma, así de, sí, esta queja, ¿no? Cuando la escuchas desde otro lado, siempre ayuda a pensarlo, ¿no? Desde otro lugar. Bueno, y también habíamos hablado de otros, habíamos pensado en otros aprendizajes. Uno que creo que me gusta mucho es el aprender a vernos desde la mirada de nuestras amigas. Ese me gusta mucho porque me parece increíble lo duras que a veces somos con nosotras. O sea, y me parece increíble porque lo he visto con mis amigas, cómo se piensan, cómo se miran, ¿no? Desde este lugar a veces muy, pues sí, muy instalado por el patriarcado, por la vida, ¿no? Que es tan compleja a veces. Y digo que me parece increíble porque es como que se están diciendo eso y yo digo ¿cómo le pongo mis ojos a mi amiga? O sea, para que se mire desde ahí, es que es increíble, o sea, lo diosa que yo la veo, ¿no? Y cómo puede pensar eso de ella, de sí misma, ¿no? O sea, me parece como un acto, además de mucha generosidad, poder mirarnos, o sea, como poder regalarle a nuestra amiga esa mirada que tenemos de ella. Y bueno, a mí cuando cuando me regalan esa mirada hacia mí, pues también digo, ¿por qué me cuesta tanto el trabajo verme así, ¿no? Entonces creo que tiene que ser un ejercicio constante, como de estarnos reconociendo, ¿no? Y en algún momento lo pensaba sobre todo en la práctica terapéutica, como decía, ay, pero ¿no será como a veces muy condescendiente estarnos diciendo así como lo buenas que somos? Y decía, no, porque estamos en un sistema que constantemente nos está quitando eso de nosotras, ¿no? Estamos todo el tiempo enfrentándonos, claro, no solo a dudas, porque eso que nos estamos diciendo no somos nosotras, ¿no? Es todo este sistema que se ha encargado de decirnos cómo tenemos que ser y entonces cuando no encajamos en eso, ¿no? Tenemos serias dudas de nosotras mismas. Entonces creo que ese es un gran aprendizaje y que creo que para mí se ha sido como en los momentos de mayor duda, digo, ¿qué diría Mar de mí en ese momento? ¿Qué piensa Mar de mí? O sea, claro, porque ha sido tan amoroso, ¿no? Lo que mis amigas me han regalado que digo, sí, necesito mirarme desde ahí. Ese me gusta mucho. Y otro creo que sería el aprender a pedir ayuda también.
Sí, muy importante porque de nuevo, ¿no? Como que en esta idea de cómo tenemos que ser las super mujeres que resuelven todo y de repente resolver cosas de la vida, que ha sido una tarea muy dejada a las mujeres, que siempre resolvemos todo, nos acostumbramos a eso, ¿no? A decir, no, no hay que parar, hay que resolver, hay que atender esto. Y de repente cuando te das cuenta que tienes, ¿no? Ahí al lado de ti a tus amigas que lo pueden hacer mucho más fácil, pues es como de, lo hubiera dicho antes, ¿no? Entonces creo que también es muy valioso eso, y creo que también es muy contrasistema pedir ayuda. O sea, creo que sí lo es, sí. La verdad. ¿Qué piensas, amiga? Sí, pedir ayuda y brindar ayuda es muy contra el sistema, muy antisistema. Y creo que además las amigas nos han enseñado a que no está mal pedir ayuda, a que no, o sea, a que podemos mostrar esa vulnerabilidad y que no va a ser mal aprovechada, digamos, sino que nos van a recibir pues con mucho amor o con compasión o con empatía. Y también yo he aprendido esta parte de brindar ayuda, no sé, en estos casos en los que las amigas llegan y se desahogan y te cuentan, y que a lo mejor aquí a veces sí lo he aprendido por la mala, o sea, que después de eso me siento así de qué clase de amiga fui, qué horror, ¿no? Y que quizás solo necesitan ser escuchadas. Entonces sí tengo un par de experiencias de amigas que cuando yo he llorado o no sé, les he compartido que estoy pasando por alguna situación, ellas responden como, ¿qué necesitas? ¿Cómo necesitas que te ayude? ¿Qué te gustaría que hiciera en este momento? Entonces para mí ha sido clave y ha sido un gran aprendizaje porque digo, claro, qué manera tan respetuosa y amorosa de acompañar a la otra y de brindarle ayuda también sin revictimizarla, sin infantilizarla, creyendo que tú sabes qué le hace falta o cómo le vas a solucionar el problema o la vida, sino más bien escuchar y preguntar eso. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque además, si acudiste a mí es porque esperas quizá que te escuche o porque, no sé, esperas que te aconseje o te gusta cómo te abrazo, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes. Pedir ayuda, aceptar que no puedo sola con todo y que está bien pedir ayuda, que cuento con una gran red de apoyo, pero también brindar ayuda desde este lugar que es como mucho más horizontal. Y respecto a vernos y reconocernos desde los ojos de las amigas, creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes. Y a mí me parece que no está mal que nos recordemos lo maravillosas que somos cada vez que sea necesario, porque como dices, vivimos en este sistema que poco nos reconoce los logros y las revoluciones íntimas que llevamos a cabo. Pero además también creo que cuando nosotras resaltamos lo maravillosa que es nuestra amiga o que somos, no estamos romantizando. O sea, no dejamos de lado que sabemos que es una humana falible, mortal, como cualquier otra. Solo que sentimos que en ese momento pues es necesario resaltar ese aspecto maravilloso y seguramente tiene que ver con que a ella se le dificulta reconocerlo en sí misma, ¿no? Que creo que eso nos pasa. Y sí, yo también de vez en cuando trato de tener muy presente las palabras de mis amigas y de valorar mucho cuando se preocupan y me llaman y me sueltan así como el discurso y digo como voy a escuchar cada palabra que me digan y valorarla y creerla para empezar a verme desde ahí también, porque sí creo que nos hace falta y que muchas veces somos bastante severas con nosotras, somos unas juezas, pues eso, muy duras. Y también, bueno, ¿qué otros aprendizajes habíamos comentado? Yo creo que me gustaría poner sobre la mesa otros dos. El de poner límites y que poner límites está bien. Creo que ahí también he aprendido porque alguien me los ha puesto, ¿no? Como decir, a ver amiga, de ese tema
por ejemplo, no puedes, o sea, no necesito tu opinión en ese tema, ¿no? Y yo digo como, está bien. Así se pone un límite. Claro, sí. Y también creo que he aprendido cuando ellas dicen, está bien que hagas eso, ¿no? O sea, está bien que pongas ese límite, no te sientas, hace rato que yo te contaba y que te decías, ay, ahora me siento egoísta, y que tú dijiste, no, regresa a la parte liberadora de esa experiencia. Y que tiene que ver con cómo poner límites. Nos puede hacer sentir muy libres, pero también nos puede acarrear culpa, hacernos sentir egoístas, y me parece que las amigas, no todas en general pues, pero que muchas amigas nos han enseñado lo valioso, lo importante y lo poderoso que puede ser poner límites a quien sea que los esté sobrepasando en nuestra vida, ¿no? Familia, pareja, jefes, y que además creo que las amigas nos animan a poner límites. Sí, definitivamente. Sobre todo eso, creo que animarnos, ¿no? Y decir como... Porque creo que está muy relacionado con la forma en la que nos miran, desde un lugar muy amoroso. Eso tiene que ver con que nos regalen también esa posibilidad de decirnos, aquí puedes poner un límite, ¿no? O como eso no está bien, porque tal vez tú no lo estás mirando desde el lugar que ella lo mira, ¿no? Entonces sí me parece muy importante. Yo, o sea, creo que, no sé, no recuerdo ahora mismo como algún momento en el que me hayan puesto un límite, tal vez no explícitamente, ¿no? O sea, tal vez también de otra manera, como no contestar. Angustiado. A las 12 de la noche no, amiga, no vamos a trabajar. Tal vez no tan explícito. Yo creo que es algo que sigo practicando tal vez, sobre todo en las amistades. Pero sí me parece muy valiosa esa parte, ¿no? Como de animar a poner como algún límite. Y pensaba justo ahora que decías, ¿no? Lo de también saber cómo brindar ayuda. Me remitió como que ahora, como compartí anteriormente, doy terapia, ¿no? Hago procesos de acompañamiento terapéutico, pero no, eso es muy nuevo en mi vida. Y entonces me reconocí que a veces ahora cuando escucho a mis amigas, o sea, claro, es que yo no puedo apagar mi cerebro terapeuta. Entonces las estoy escuchando y en mi cabeza está haciendo como la conexión, como cuando a veces lo hago en terapia, y quiero preguntar y quiero decir. Y entonces estoy haciendo, y eso, a ver, lo estoy aprendiendo ahorita, ¿eh? O sea, de hecho, sí, o sea, es muy reciente en mi vida, porque además es una faceta muy nueva en mi vida y me gusta, pero justamente digo, aguas, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, a ver, ellas no están en terapia, no te están preguntando, o sea, a menos que me digan, oye, ¿tú qué opinas, no? O dame todo, no, entonces ahí sí, pero si no, y me acaba de pasar muy recientemente que estaba escuchando a mi amiga y yo estaba acá, como, ¿no? Hice un esfuerzo muy grande por quedarme callada, o sea, fue como, Silvia, cállate, o sea, no te está pidiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, seguimos hablando, ¿no? Pero es algo que estoy aprendiendo ahorita, o sea, estoy como practicando. Y si mis amigas me están escuchando y me sale mal algún día y se dicen, ¿te estás pasando? No te pregunté, por favor díganmelo, ¿no? Porque sí, y claro, no es desde un mal lugar, desde una mala intención, por supuesto, pero es como pues sí, como esta práctica que estoy teniendo, porque además pues dedico varias horas de la semana a pensar y a hablar de esa manera. Entonces, que además muchas pláticas con las amigas son que te están contando un problema, ¿no? Entonces, bueno, es un aprendizaje en curso, en proceso, sí. Sí. Bueno, es que es difícil además, ¿no? Y se tiene que poner en práctica. O sea, ya habíamos dicho que todo esto es cuestión de práctica, no va a salir como por arte de magia, que sí es una apuesta, y creo que todas estamos en ese aprendizaje constante dentro de las amistades. Más porque como no se ha hablado suficiente de amistad entre mujeres, pues ahora sí que estamos sobre la marcha aprendiendo, teorizando, analizando, eligiendo y tomando nota todas. Otro aprendizaje que me gustaría traer
a colación es el de que no necesitamos ser amigas para apoyarnos, para respetarnos, para brindarnos ayuda. Y digo que es un aprendizaje de las amigas porque primero pues considero que hemos visto cómo lo ponemos en práctica unas y otras, de sonreírnos, de apoyarnos, de tratar de resolver algún inconveniente de cualquier mujer que nos encontramos en algún aprieto en el trajín del día. Y porque creo que también muchas de nuestras amistades incluso surgieron así, ¿no? Cuando alguien fue muy amable contigo, no sé, el primer día de clases o en el trabajo o en alguna fiesta o en algún concierto, donde sea, y eso muchas veces se puede volver una amistad, estrecha o no, pero sí creo que una amistad, y que parte de valorar o poner en este justo valor la amistad entre mujeres, pues también suma a que entre mujeres, aunque seamos extrañas, pues sepamos que no debemos competir y que no significa que seamos enemigas. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Y yo sí creo que le debemos al movimiento feminista las condiciones para hacerlo, ¿no? Porque sí creo que antes, o sea, no digo que nunca, pero tal vez era un poco más difícil que entre mujeres, a lo mejor sin conocernos o sin ser tan amigas, pudiéramos tener esta atmósfera de solidaridad, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que también eso habla del gran corazón de las amigas que nos han enseñado eso, ¿no? Y que han abierto... Yo tengo amigas, una amiga del trabajo, que conocí en el trabajo, y que si no hubiera sido porque ella se peleó en RH para contratarme, yo no hubiera tenido la carrera profesional que tengo ahorita, así lo digo. O sea, y no nos conocíamos evidentemente, o sea, no fue que ella me metió por ser amiga, sino que ella me entrevistó, ella fue mi jefa en algún momento, pero, o sea, conectamos tanto en la primera entrevista que ella, o sea, peleó para que yo pudiera entrar al puesto que estaba entrevistando, y bueno, por supuesto, ahora somos muy buenas amigas, y eso habla, ¿no? Como de ese gran corazón de decir, pues lo voy a hacer, digo, además también porque tengo habilidades profesionales, o sea, era adecuada para el puesto, quiero decirlo. No hubo nepotismo ahí. Aclaramos esto. No, creo que sí se entendió, ¿no? Justamente sí. Como esta conciencia feminista nos permite encontrar y reconocer esas habilidades, cualidades, valores, encantos y maravillas en la otra sin que tenga que ser mi amiga, solo decir, es una gran profesional, ¿por qué la vamos a dejar fuera? Sí, ¿no? Y de ahí, bueno, surge como esa amistad, solo como psicóloga no soy buena contestando pruebas psicológicas, entonces ahí fue el fallo, amigas. Pero sí, me parece muy, muy importante esto que comentas. Sí, también pensaba en cómo tratar o cómo tratamos a las amigas de nuestras amigas, o cómo las amigas de nuestras amigas, a veces eso, como son súper amorosas y consideradas porque como que cuidan ese vínculo de su vínculo. No todas, y ya hablamos de los celos en otra ocasión, pero bueno, es un aprendizaje cuando no hay celos y envidia y competencia de por medio. Sí, tampoco se dan en automático. Sí, se nos acabó el tiempo. Sí. Ese es el último aprendizaje, que el tiempo se relativiza, o sea, parece nada cuando estás con las amigas, sí. Y un desayuno te dura 6 horas y así. Pero bueno, nos despedimos, recuerden seguir a Violeta Radio y a CIMAC Radio en sus redes sociales y también seguirnos en el Instagram Amigas No Rivales. Adiós. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.